Ay, no, ese no se puede, ese es Python.
el audio. Y muchachos, ¿qué pasa?
Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Disculpe la demora en empezar, estaba en una reunión que no podía terminar y ya estamos acá, así que vamos a empezar. Bueno, dar la bienvenida a nuestros amigos de Casa de Galicia. No sé si está Nicolás Russo por ahí, que nos coordina esto todos los años. Es un gusto tenerlos. Como todos saben, un Ateneo por mes es de centros ajenos al hospital de clínicas, digo ajenos físicamente, pero que tienen residentes, que son de los dos, así que siempre es bueno ver las actividades de nuestros residentes en los centros asociados, y es algo que creo que es de tremenda importancia. Así que, bueno, le damos la palabra para que puedan empezar. Se ven muy bien los diapositivos. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Nosotros somos residentes de segundo año del Centro Cardiovascular de Casa de Galicia. Somos Hernán Musante y Estefanía de la Fuente quien habla. Bueno, vamos a dar inicio al Ateneo Clínico del día de hoy. Bueno, la historia se trata de un paciente de 23 años, de sexo masculino, procedente de Río Branco, trabajador rural, que como antecedentes personales presenta un síndrome de Williams, diagnosticado en la infancia, una hernia inguinal derecha, y durante su internación cursa duelo por fallecimiento de su madre recientemente. No presenta factores de riesgo cardiovascular. Como antecedentes de la enfermedad actual, en el año 2000, a los 3 años de edad aproximadamente, se realiza cirugía cardíaca por estenosis aórtica supravalvular con gradientes aumentados. En esa instancia se realizó sección y ampliación de aorta ascendente con parche triangular hacia el seno de Valsalva, coronariano derecho y no coronariano, que evolucionó favorablemente. De la enfermedad actual, el paciente comienza hace 6 meses previo a su consulta, con un síndrome de repercusión general, dado por astenia, adinemia, anorexia y adelgazamiento marcado, de aproximadamente 30 kilos, niega fiebre y otros síntomas de índole infecciosa. En lo cardiovascular se mantiene asintomático y en ese momento no consulta. En su domicilio evoluciona posteriormente, manteniendo ese síndrome de repercusión general, evoluciona con un deterioro funcional del miembro inferior derecho, dado por un dolor intenso que le dificulta la marcha, lo que lo lleva a consultar el 15 de junio en el hospital de Río Branco. Al ingreso, luego valorado, el cuadro es interpretado como una hernia inguinal en sufrimiento, por lo que es trasladado al hospital de Melo para completar valoración. Al ingreso del hospital de Melo se solicita TAC Body, que a destacar positivo presenta a nivel del sistema nervioso central una pequeña área de realce mal definida parietal izquierda, en la unión córtico-subcortical, a nivel torácico una pequeña área de consolidación pulmonar izquierda, y a nivel de abdomen y pelvis, hepatoesplenomegalia e imágenes compatibles con infartos y abscesos esplénicos. En ese entonces se descarta el diagnóstico presuntivo de hernia en sufrimiento y se continúa la valoración del mismo. Se continúa con un ecocardiograma transtorácico que evidencia una insuficiencia aórtica moderada, una FEBI de 62%, no se observan masas intracavitarias. En la evolución instala una hemiparesia derecha con una fase de expresión, por lo que se repite la tomografía de cráneo, que esta evidencia áreas hipodensas frontales basales bilaterales. De la evolución instala posteriormente fiebre, por lo que se toman 2 hemocultivos que resultan negativos, y se inicia igualmente antibiótico empírico con piperacilina rosuvastatina. ¿Ahí ya estaba en Montevideo o seguía en el interior? No, ahí seguía en el hospital de Melo. Todo esto fueron datos que bueno, recabamos de la historia, porque en ese momento no tuvimos contacto con el paciente, así que esto lo obtuvimos de la historia clínica. Bueno, hasta acá, con los datos que obtuvimos, ¿se les ocurre algún planteo diagnóstico?
o algo que quieran preguntar. Damos la palabra al doctor Nijemeyer Bendito. Álvaro. Disculpen que estaba con problemas con el audio. Bueno, yo creo que uno cuando se enfrenta a un paciente de este tipo, que tiene que se presenta con un cuadro arrastrado y prolongado y tiene una cardiopatía predisponente, y en la tomografía vemos abscesos esplénicos, el primer planteo es el de endocarditis bacteriana, la clásica endocarditis bacteriana subaguda, que tiene elementos, se diagnosticaría por elementos clínicos mayores como nuevo soplo, por el eco característico y por los hemocultivos, pero bueno, que es un paciente que recién empieza el estudio. Pero ante un paciente con una nueva insuficiencia valvular y con abscesos esplénicos y con un cuadro de repercusión prolongado, que podría ser un cuadro infeccioso prolongado, plantearía una endocarditis, que probablemente por la cirugía previa que tiene el paciente podría tener una distribución atípica, porque nosotros sabemos que la endocarditis no solo afecta los velos valvulares, sino que muchas veces afecta áreas del corazón donde pegan los jets. Entonces, bueno, para mí el planteo es endocarditis con hemocultivos negativos y procedería un ecotransesofágico para confirmar el foco. Y lo otro es que no estoy de acuerdo con el plan antibiótico, porque uno con pipetazo no estás cubriendo la flora común de la endocarditis, que en este caso un plan podría haber sido, hay varios planes, pero penigenta o ampicefazolina y genta. Correcto. Sí, de acuerdo. Bien. Claramente, lo que uno puede ver que es una enfermedad que está embolizando en forma totalmente activa, lo que está claramente ideal la gravedad de este paciente. Bueno, entonces está más o menos, ya ese planteo ya se hizo, creo que bastante claro. Continúen ustedes, por favor. Bien. Bueno, así fue entonces, con planteo de endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos, se solicitó el ingreso al CTI del Círculo Católico. Ahí sí se traslada a Montevideo, y se realiza a la llegada del paciente un ecotrans esofágico que evidencia una masa móvil pediculada de 6 milímetros de largo aproximadamente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, adherida al septum interventricular. A su vez también se constató una pequeña CIB subaórtica restrictiva, y en ese mismo momento es que se rota el plan antibiótico a ampicilina, cefazolina y gentamicina. Se solicitó una resonancia abdominal que evidenció múltiples imágenes esplénicas compatibles con isquemia evolucionada y 2 áreas pequeñas de isquemia renal bilaterales. A la semana de su ingreso y del nuevo plan antibiótico se repite el ecotransesofágico, que evidencia una franca disminución del tamaño de la masa, una masa con aspecto móvil de 3 milímetros, filamentosa. Se constata una insuficiencia aórtica moderada, una insuficiencia mitral leve y las cavidades izquierdas levemente dilatadas con una FEI normal. En ese momento queda con el plan antibiótico, y en la evolución instala un dolor intenso en el miembro inferior derecho con mala perfusión distal, por lo que se solicitó un ecodoppler arterial de miembros inferiores, que evidenció una oclusión arterial ilíaco-femoral y femoropoplitea del miembro inferior derecho. En ese momento se hace consulta con cirugía vascular, quienes realizan una trombectomía ilíaco-femoropoplitea y tibial anterior, confeccionando un bypass popliteo tibial anterior con safena invertida de muslo.
Luego del procedimiento tuvo una evolución favorable, mejora la perfusión distal del miembro inferior derecho, con pulsos presentes, y el trombo tomado en el intraoperatorio fue cultivado y desarrolló Staphylococcus mollificus. Vamos a esperar un momento que el doctor Trujillo de Sama pidió la palabra. Sí. Quiero comentar. No, yo quería comentar un poco la cardiopatía estructural que tiene el paciente. O sea, me parece que es un hallazgo del ecocardiograma la presencia de una CIB subaórtica que es causa de la insuficiencia aórtica. O sea, me parece que es importante reconocer esta causa como una causa predisponente para endocarditis infecciosa, pero que la causa inicial, digamos acá, la enfermedad inicial es la CIB subaórtica. Eso con el pasar del tiempo genera una insuficiencia aórtica cada vez, que puede ser más o menos severa, pero que a esta edad ya se empieza a poner ser severo. Ya hemos visto algún paciente con las mismas características. La CIB es una CIB restrictiva, pequeña, subaórtica, que pasa desapercibida, pero que deja de evolucionar, digamos, prolapsa la valva, es una causa de prolapso de la válvula aórtica, y que genera una insuficiencia aórtica secundaria que se hace más severa. A su vez, esa CIB restrictiva tiene un flujo muy, muy rápido y es causa de lesión endotelial y es asiento de endocarditis infecciosa. Dato que no sabíamos en un enfermo ya operado por una estenosis supravalvular. Llama la atención ese dato, ¿no? Digamos, que encontramos una nueva cardiopatía una vez siendo el enfermo ya operado, lo cual me llama un poco la atención. Pero bueno, se ve que pasó desapercibida inicialmente. Pero me parece importante recalcar ese aspecto. Yo creo es muy interesante lo que decís, Pedro, pero quiero preguntar, ¿qué válvula tiene colocada cuando lo operaron al paciente? Que además, por lo que calculo, tenía 3, 4 años de vida, ¿no? Sí, 3, 4 años. ¿Qué válvula te pusieron? En realidad los datos que tenemos de ese entonces es que... No hay válvula. No hay válvula. Hicieron solo ampliación del anillo. Fue solo una ampliación del anillo, exacto. Ah, perfecto. Ahora entendí. Por esa edad, si hubiera sido una válvula, hubiera sido mecánica, para más hubiera sido un problema, porque después el chico crece. Porque crece, sí. Y las prótesis no crecen, entonces fue solo ampliación del anillo, pido disculpas. Sí. En realidad, ni siquiera ampliación del anillo, era una estenosis supravalvular, que le hicieron una reparación supravalvular que tuvieron que ampliar, digamos, la aorta supraanular. Una ampliación de aorta, bueno, sí. Ampliación de aorta ascendente, entonces me corrijo, hay que ver si llegó hasta el anillo o no. Ahora, vos lo que planteás, Pedro, entonces la CIB estaba desde ese momento. Sí, a mí la foto de este paciente me suena a CIB subaórtica desde siempre. Eso es causa de insuficiencia aórtica y eso es causa de asiento de endocarditis clásica a esta edad, más o menos un poquito más tarde, entre los 20 y los 30 años. Eso es la foto que yo tengo clínica de este grupo de pacientes. Pero digo, con lo que sopla esas CIB subaórticas chiquitas, cuanto más pequeño es el orificio, mayor es el soplo, que nadie nunca se dio cuenta en 20 años. Bueno, hay carnet de salud, hay... Está, pero acordate que tenía además una estenosis supraórtica que también soplaba, ¿no? Claro, pero si digo, se me ocurre. Yo con el soplo de la CIB... No sé, se me ocurre, pero digo, era un enfermo que ya soplaba porque tenía una estenosis aórtica supraórtica. No sé, no, eso no lo puedo saber. Pero yo lo que planteo es que esto es congénito, o sea, que tenía una CIB subaórtica congénita y que siempre la tuvo. Ahora, para hacer tantos años... No, estoy de acuerdo contigo, pero digo, tantos años no tiene tanta repercusión sobre cavidades derechas para tener 26 años de CIB. Pero justamente es una CIB restrictiva, o sea, no da repercusión sobre cavidades derechas, porque es una CIB mínima, restrictiva. Muchas veces está tapada por la propia hipertrofia, eso los cirujanos pueden hablarlo de eso. Muchas veces incluso puede ser difícil de encontrarla en el tracto ahí, porque es bien subaórtica, hay que buscarla bien. Muchas veces genera alguna dificultad y no da repercusión sobre cavidad derecha justamente porque es un tamaño muy pequeña. Está bien. Entonces, bueno, la evolución ahora ha sido tremendamente embolizante y se encuentra, tremendamente importante también, se encuentra el germen. Ahora le pido la palabra al doctor Ringemeyer otra vez. Adelante, Galvardo. No, que yo estoy completamente de acuerdo con Pedro, que esto es una CIB restrictiva que lleva muchos años
y justamente esto explica la distribución atípica de las endocarditis, porque las endocarditis asientan donde pega el jet. Sí. De la misma forma que la otra vez habíamos visto una probable endocarditis aurícula derecha, donde pegaba el jet de un catéter gemelar de diálisis. Acá es claro que es una CIB restrictiva y un jet que pega en el endocardio del ventrículo izquierdo, y es ahí donde se genera la lesión, donde después se pega el estafilococo. Entonces, creo que es claro que es una CIB restrictiva previa, creo que fue la cardiopatía predisponente a esta endocarditis. Creo que ahora tenemos el germen identificado, el tratamiento antibiótico correcto, pero el gran desafío con este paciente es que tiene una clara indicación quirúrgica por las embolias múltiples que está haciendo. Ya embolizó riñón, vaso, miembro inferior y cerebro. Entonces, es un paciente que con una clara indicación quirúrgica de ir a resecar la masa, y ahí está la pregunta que a mí me excede porque no soy cirujano. Yo iría a resecar la masa y a cerrar la CIB, y a explorar la válvula aórtica para ver cómo está, que probablemente digamos, puede o no estar comprometida por la endocarditis. No tenemos datos de que haya verrugas en el eco transesofágico. Sí, exacto. Bueno, habla de un filamento móvil. Sí, no te acuerdo, se llama lesión jet. Lesión jet es lo que vos explicás ahí. Había pedido a Manuel Rivara. Explica las distribuciones atípicas de endocarditis que no estamos acostumbrados a ver. Por eso es que nuevamente en un paciente procedente del interior viene con ecocardiogramas no diagnósticos, porque son ecocardiogramas que requieren un nivel de experticia que no todos los colegas que trabajan en centros primarios y secundarios lo tienen. Concuerdo contigo. Había pedido la palabra Rivara Capocasale, pero ahora no lo veo. No sé si Álvaro Rivara quería comentar algo. Sí, se me cayó la mano. Estoy de acuerdo básicamente con los planteos. El tema, me parece que hay que definir un poco más la parte anatómica en vistas a tratamiento quirúrgico. Porque tiene un parche, porque tiene una CIB, y porque las posibilidades quirúrgicas pueden ser más de una. Entonces, creo que habría que definir mejor esa anatomía, porque ¿dónde asienta la endocarditis? En este momento, hasta ahora, lo que se dijo es que estaba en el tracto de salida pegada al septum, ¿no? Sí. O sea que no hay masas en el parche, no hay masas en la válvula, y tampoco hay masas alrededor de la CIB. Poné el eco de vuelta el informe, por favor. No sé, es una pregunta que hago. No, digo, sí. Quiero que alguien que se especialice en imagen nos pueda aportar algo más en este sentido. Porque, las posibilidades quirúrgicas pueden comprender válvula, CIB, aorta, en fin. Me parece que, o los cirujanos mismos. Bueno, hay varios colegas que hacen imágenes que están conectados. ¿Quién quiere hablar? No, nosotros le decíamos que después hay imágenes de un transesofágico que se hizo en nuestro centro. No sé dónde está. ¿Quién estaba hablando? Nosotros estamos hablando, les contábamos que después tenemos imágenes de un ecotransesofágico que se hizo en nuestro centro. Bueno, ahora capaz que es bueno un momento de vernos. El doctor Daniel Rodríguez había pedido la palabra. Entonces, vamos a seguir ahí, por favor. Sigan ustedes. Bueno, entonces, con el planteo de endocarditis infecciosa, ya tenemos
basándonos en los criterios de Duke, podemos usar diagnóstico certero de endocarditis infecciosa, tiene un criterio mayor y 3 menores, al menos. Como criterio mayor, la vegetación que se constató en el eco transtorácico, y como factores criterios menores, la cardiopatía predisponente, haber presentado fiebre y los fenómenos vasculares y embólicos. Con este diagnóstico entonces se realiza traslado e ingresa a nuestro servicio en Casa de Galicia. Al recibir al paciente se presenta asintomático en lo cardiovascular, estable hemodinámicamente, sin mucho más a destacar de la anamnesis, estaba en apirexia en ese momento. Del examen físico, el paciente se encuentra lúcido, eumneico, 130-80 de PA, piel y mucosas bien hidratado, perfundido, se evidencian hemorragias en astilla, sin otras lesiones, bucofaríngeo, no presenta focos sépticos, dentarios. A nivel del sistema nervioso central, el paciente se encuentra bien orientado, presenta una fascia de expresión, y se constata paresia de mi cuerpo derecho a predominio crural. El miembro superior derecho vence de gravedad a nivel distal, principalmente. En lo cardiovascular, ritmo regular de 85 ciclos por minuto, se constata un soplo sistodiastólico con máxima auscultación en mesocardio, con irradiación a todo el precordio, pulsos presentes a nivel distal de miembros inferiores, finos, y a nivel de cuello un pulso saltón, buena perfusión distal, no presenta livideces ni cianosis periférica. Sin otro elemento a destacar, el examen físico. Se realiza Se realiza el electrocardiograma, que evidencia un ritmo sinusal a 75 ciclos por minuto aproximadamente. Elementos de sobrecarga auricular izquierda, tiene una onda P negativa M1 y bifásica en cara inferior. Tiene un eje a más 30 grados aproximadamente, un QRS estrecho. Y bueno, a nivel de repolarización presenta alteraciones inespecíficas, en realidad no están correlacionadas con la clínica, pero sí se puede ver una inversión de la onda T en cara inferior y una onda T bifásica en cara anterolateral. ¿No tiene hipertrofia? En realidad es un paciente joven, en el eco no lo mostraba, y bueno, por criterios electrocardiográficos no podríamos diagnosticarlo. Por la edad que tiene 23 años, no se podrían aplicar los criterios de Sokolov. Bueno, seguimos. Bien. Bueno, para hacer un suma hasta acá, un poco de la historia, tenemos un paciente con un síndrome de repercusión general, con avanzamiento marcado, un cuadro arrastrado de 6 meses de evolución aproximadamente, que se constata tomográficamente imágenes compatibles con infarto esplénico y encefálico. Presenta al examen físico una hemiparesia derecha con una fascia de expresión. Tomográficamente se constatan áreas hipodensas bilaterales. Ecocardiográficamente se constata una masa de 6 milímetros en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con una CIB subaórtica pequeña y restrictiva, que agregan la evolución una oclusión arterial ilíaco-femoral y se le realiza un bypass popliteo-tibial anterior, y un eco de control que evidencia la masa de menor tamaño, o sea que disminuyó el tamaño en esa semana de tratamiento antibiótico, y sí presenta una nueva insuficiencia aórtica moderada y una insuficiencia mitral leve, manteniendo la FEBI normal. No sé si hasta ahí quieren acotar algo o seguimos. No, creo que te aparece el eco de ustedes, ¿no? Le damos la palabra al doctor Nicolás Russo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ariel, gracias. Bueno, está interesantísimo el paciente. No, solamente se insistió mucho en la lesión por JET. En una CIB restrictiva, en
sin repercusiones derechas. Habitualmente el jet tiene que estar en cavidades derechas, digamos, ¿no? El jet no estaría en cavidades izquierdas, pero todo lo que estamos evidenciando de masas, que todavía no queda clara la topografía, es sobre cavidades izquierdas, ¿no? Inclusive las embolizaciones, la clínica es claramente izquierda, o sea que la lesión por jet en este paciente no parece ser la que esté originando la endocarditis. Simplemente es una cuestión anatómica porque quedó muy como claro que era la lesión por jet, pero creo que tiene que venir por otro lado. Pero bueno, yo conozco al paciente, pero la lesión por jet en este caso no impresionaría ser el origen de la endocarditis. Era eso simplemente. Gracias, Nicolás. Claro, de hecho, el eco, el transesofágico muestra esa imagen filamentosa en la CIB. Una CIB puede ser un lugar de arraigo de endocarditis, ¿verdad? De vegetaciones. Totalmente. Tiene un eco de casa de Galicia, ¿no? Sí. Vamos a verlo, si salimos de estas dudas. Bueno, continuando, en realidad lo que se le solicita en este momento fue una TAC body y una angiotac de aorta, es lo que mostramos acá. Acá lo que se puede evidenciar es un aneurisma a nivel de la aorta ascendente, más por encima del plano valvular. No sé si se ve lo que marco o no. Sí, se ve muy bien. Lo que marcás también. Se encuentra un aneurisma a nivel de la aorta ascendente, por encima del plano valvular, aproximadamente a 7 centímetros, previo al nacimiento del tronco brachiocefálico. Y además se observa otro aneurisma a 2 centímetros distal de la subclavia izquierda, ¿sí? Este es un poco mayor, de 2,5 centímetros, aproximadamente de diámetro mayor. Y también se evidenció a nivel del callado aórtico imágenes compatibles con trombosis. Ahora ponemos el informe, pero para que vean bien las imágenes. Ahí se ven bien los dos aneurismas. Son aneurismas saculares. Exacto. Y bueno, como ya dijimos, dos aneurismas saculares, uno en el aorta ascendente, antes del ostium del tronco brachiocefálico, y a nivel de callado aórtico se evidenció otro aneurisma sacular de 2,5 centímetros aproximadamente, distal a 2 centímetros del origen de la subclavia izquierda. A nivel del callado se encuentran imágenes compatibles con trombosis. Respecto a la ilíaca primitiva derecha, está dilatada, se evidencia un fino trombo en su interior. Áreas hipodensas frontales, como ya se había visto en las otras tomografías, y moderada hepatoesplenomegalia, con 3 imágenes hipodensas compatibles con infartos a nivel de vaso. Así que bueno, en suma hasta ahora tenemos un paciente de sexo masculino de 23 años, como antecedentes personales de síndrome de Williams, con una cirugía cardíaca en la infancia, con estenosis aórtica supravalvular, que actualmente está cursando un cuadro de endocarditis infecciosa, en válvula aórtica nativa con insuficiencia severa de la misma, una pequeña CIB también, y presenta un pseudoaneurisma aorta ascendente y tronco brachiocefálico con compromiso del sector proximal del callado aórtico, y otro pseudoaneurisma en el sector inicial de la aorta descendente, con grandes vegetaciones en la luz aórtica. ¿Cambiar la definición de aneurisma a pseudoaneurisma? Pseudoaneurisma es que no compromete todas las capas del espesor de la pared aórtica. No, pero pensé cuando mostraron la TAC que hablaban de aneurisma. Sí, es verdad. Pero eso creo que fue un error de informe, sí. Sí. ¿Y para ustedes es un pseudoaneurisma o un aneurisma? Creo que se planteó que fuera un pseudoaneurisma, ¿no?
Por eso, la definición es anatomopatológica, a veces solo con la imagen no se puede. Nicolás A veces Russo no se puede. había pedido la palabra. Ariel, Sí, adelante. Ariel, porque no tengo para levantar la mano. El tema es que si que le habían hecho para el tratamiento previo del sistema supravalvular, porque si hay un tubo en la aorta ascendente, puede sospechar que puede haber un fracaso en la anastomosis y un pseudoneurisma. Si hay que ver la descripción previa. Depende hasta dónde se anide con la reparación. Si una ampliación de anillo, seguramente, no sé, si usa un pericardio o algo. No hay. A mí me parece eso pero lo vamos. No sé, Juanjo, ¿terminaste? Sí, lo que a mí me parece que es un paciente que tiene indicación quirúrgica, que el tema que si tiene un pseudoneurisma a nivel de una estructura de un tubo puede ser otra causa también de generación de infección como hemos visto. Correcto. Nada más. Nicolás Russo había pedido la palabra. No, Ariel. Había quedado. Ok. Rivara Capocasale. Rivara. Bueno, creo que ahora no se puede conectar. Acá hay alguien que se llama Juan, no sé quién es, yo siempre les pido que se editen los nombres, que pongan el apellido también. Hay tal Juan que levantó la mano. ¿Quién es? Hola Ariel, Juan Martín soy, ¿cómo te va? Lo que pasa es que estoy un poco cambiado. Juan, tanto tiempo. Cambiado para mejor. Bueno, ponete Martina en la próxima. Dale, comentar. Te pongo. No, cortito. Digo, la imagen tomográfica que se ve es muy característica de un pseudoneurisma. Tanto el que está pegado al tronco brachiocefálico como el que está siguiendo a la subclavia izquierda. Y creo yo que dentro del contexto de este paciente, esto es un pseudoneurisma. No es un aneurisma sacular de la arteria, ¿no? Es más que nada un planteo sugestivo, clínico. Estoy de acuerdo contigo que la diferencia o el diagnóstico definitivo es anatómico, porque el pseudoneurisma, no tiene las paredes, o no está rodeado de las paredes de la aorta, en tanto que el aneurisma sí. Claro. Pero la pregunta es, ¿yo puedo...? Era esa. No, es importante el punto, aunque por ahí después no vaya a cambiar la terapéutica, ¿no? Además, creo que no la cambia. Pero yo puedo entender eso a nivel de aorta ascendente, porque ahí hubo manipulación y instrumentación. Pero el que está después de la subclavia, en el cual esa parte no se tocó, no hubo traumatismo, no hubo disección, instrumentación ahí, no sé, me llama un poco la atención, pero bueno, de todas maneras, reitero, creo que no cambia la terapéutica. Pedro Trujillo. No. Bien, Pedro. Sí, no, yo hay cosas que de la doctora que me perdí algún aspecto, porque la válvula, primero, no sabemos si la endocardita está sobre la válvula aórtica o si es sobre la CIB. Está claro que no es sobre el SET, porque el SET pega sobre el ventrículo derecho, pero podría ser sobre el trayecto de la CIB, donde está, digamos, insertada la endocarditis. Ese aspecto no está claro, o sea que no es claro que sea una endocarditis, o es de la CIB, del trayecto de la CIB, o es de la válvula, podría ser cualquiera de las dos. Segundo, la insuficiencia aórtica fue descrita en el eco como moderada, ahora me la pusieron severa en el ensuma, y quisiera saber si tenemos algún dato más. Y lo tercero es, bueno, estos aneurismas, pseudoaneurismas, que estoy de acuerdo contigo que el proximal podría estar vinculado a la cirugía, pero el distal a la subclavia tendría que ser un aneurisma de tipo, un aneurisma, digamos, un pseudoaneurisma micótico, una invasión de la pared arterial que haya evolucionado a un pseudoaneurisma. Podría ser, pero es un evento absolutamente raro, pero sí creo que
justamente el tratamiento, porque estamos hablando de que eso también hay que resecarlo y en el lugar donde está es de altísimo riesgo, ¿no? Con todo el compromiso de los vasos con destino encefálico, además de la válvula, o sea que tenemos todavía incertidumbres anatómicas de dónde está realmente el foco de origen exacto, todavía no me queda claro si es de la CIB o de la válvula aórtica. Y en cuanto a la severidad de la válvula aórtica, repito, me interesa, y bueno, y yo creo que van a mostrar un ecocardiograma hecho por ellos ahora, ¿no? Claro, en el eco que mencionamos hasta ahora se informaba como moderada, pero en el eco que vamos a mostrar ahora, que es el que tenemos en nuestro centro, se constata que es severa, y ahí es donde está el cambio de informe. Bueno, seguimos entonces. Sí. Bueno, la conducta que se tomó fue la intervención de este paciente, se le realiza una cirugía cardíaca, y estas son imágenes que obtuvimos en el intraoperatorio mediante un eco transesofágico. Podemos ver a la izquierda, en un eje corto sobre válvula aórtica, con Doppler color, la insuficiencia valvular aórtica severa. Y a la izquierda lo que podemos ver es, acá por encima de la insuficiencia aórtica, y acá se observa la comunicación interventricular a este nivel, cerca de la válvula, próximo a la válvula. Correcto. No sé si quieren comentar algo sobre estas imágenes. No, yo antes de que sigan, lo que quería, digamos, lo que no me queda claro es qué programaron en la cirugía cardíaca, porque si es que lo que no me queda claro fue qué cirugía cardíaca programaron, porque hasta ahora, sí, al no tener claro si en la aorta es un aneurisma que no hay que tocar, o es una aorta que está con alguna fuga y generó un pseudoaneurisma, al no tener claro si hay trombos infectados en la aorta o no, o sea, como que una cosa es ir a una cirugía para resolver la endocarditis vinculada a la CIB. Yo cuando hablaba de JET decía que la CIB restrictiva puede provocar una insuficiencia aórtica, y la lesión por JET se puede ver en cualquier recorrido del JET de la CIB, o incluso en el lugar que pega lo regurgitante aórtico. Pero hasta ahí yo tenía más o menos claro el paciente que había que sacar la masa del VI, explorar la válvula aórtica y ver si había que reparar la CIB o no, que probablemente, yo no tengo experiencia en esto, pero probablemente sí. Pero después que salta este tema de la aorta, a mí se me complica enormemente, y yo hubiera pedido antes de ir a la cirugía algún estudio más, como bueno, podría haber sido alguna resonancia para ver mejor las imágenes de la aorta, o un PET para ver si había elementos de inflamación o de infección en esos trombos de la aorta. Por eso no me quedó claro con qué planteo fueron a la cirugía, pues son dos cirugías completamente distintas. Lo que pasa, Álvaro, que esos son exámenes mucho más lentos que una tomografía o un eco, ¿no? Hacer un PET o hacer una resonancia, un paciente está embolizando casi a diario. Exacto, Es opinable. Digo, estoy de acuerdo contigo, Perdón, las cirugías tienen... ¿DRL tiene? Perdón. Las cirugías tienen técnica, táctica, estrategia y oportunidad. Son las 4 cosas que hay que diseñar antes de empezar. Pero como tengo un cirujano acá en la lista de espera, ya le vamos a dar la palabra. Pedro Trujillo. No, yo nada más, yo ya hablé, perdón, bajo la mano. Doctor Vigali, un gusto escucharlo después de tanto tiempo. Daniel. Hola. Sí. Sí, buenos días para todos. Bueno, un gusto poder participar en este Ateneo. Yo quería reservarme un poquito, porque claro, como yo estuve en la cirugía, tengo todas las respuestas a todas las dudas. Daniel, te propongo, vamos a terminar el eco, que se nos interrumpimos los muchachos, y te doy la palabra enseguida.
Me parece bárbaro. Bueno, Gracias. vamos a el eco, muchachos. Bueno, acá tenemos otras imágenes que también acá se muestra nuevamente la CIB. Y a la derecha tenemos un eje largo aórtico, que se ve nuevamente el jet de insuficiencia valvular. Y en estas imágenes tenemos una masa móvil pediculada a la aorta, a la pared aórtica, que se ve en ambos lados. A la derecha, con zoom, se puede ver esta masa pediculada bien móvil en relación con la válvula aórtica. A unos centímetros, en realidad, de la válvula aórtica. A ver. Sí. Bueno, esas son las imágenes respecto al eco. No sé si de eso quiere alguien acotar algo. O... No sé si a Nigemeyer quedó clara toda la información sobre la vegetación, sobre el eco, digo. Bueno, entonces este eco es intraoperatorio, o sea que se hizo al inicio, y entonces capaz que después devolverle la palabra a Daniel Vigali para que hable de la cirugía y del paciente, bueno, en general. Daniel. Hola, bueno, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, este realmente es un paciente muy interesante. El cuadro clínico es un cuadro arrastrado que no tuvo tratamiento, es decir, ya estamos con un diagnóstico casi de certeza de una endocarditis aórtica complicada. Es un paciente que hizo múltiples embolias cerebrales, popliteas o en el eje iliofemoral, renales y esplénicas. Y lo que llamaba la atención realmente cuando recibimos al paciente era que teníamos un eco que nos mostraba pequeñas masas en la válvula aórtica, pero tenía antecedentes de embolias grandes. Incluso una semana antes se había operado cuando fue trasladado a Montevideo por una isquemia del miembro inferior derecho, donde el cirujano vascular había evidenciado en la cirugía un trombo, que no era un trombo fresco, sino que era bien embólico, de material blanco que se llama, que había tapado todo el eje iliofemoral. Y de ahí tuvieron que hacer la embolectomía más el bypass periférico. Y realmente no teníamos claro, porque en el eco, si bien se veía unas pequeñas masas a nivel de la válvula aórtica, los episodios embólicos llamaban la atención. Y bueno, recién se tuvo claro con la angiotac. O sea, en la angiotac lo que se veía era el pseudoaneurisma, que aparentemente no es el de la aorta ascendente, que estaba a nivel del tronco brachiocefálico derecho y que no estaba en principio relacionado con el parche de la cirugía previa que tenía en la porción supraanular, por la hipoplasia aórtica que da este síndrome, ¿no? Y además tenía ese pseudoaneurisma de la aorta descendente. En realidad lo que nos aclaró mejor fue el eco intraoperatorio, que en realidad la insuficiencia aórtica era severa, tenía pequeñas vegetaciones, pero que no eran grandes, y a nivel de la aorta descendente se veían las masas de ese pseudoaneurisma que casi ocluían la aorta, que nosotros en un principio pensamos que eran trombos o vegetaciones. Bueno, con respecto a la cirugía, yo creo que acá se puede aclarar todas las dudas de este paciente. Se realizó una cirugía, la táctica quirúrgica fue cambiar la sustitución de la válvula aórtica, explorar el tabique interventricular y tratar de resolver los pseudoaneurismas, sobre todo como era
por vía anterior a esternotomía, sabíamos que íbamos a resolver el pseudoaneurisma de la aorta ascendente. Se canuló la arteria axilar derecha y bueno, por esternotomía, lo primero que vimos luego de la disección es el pseudoaneurisma de la aorta ascendente, que era alto, que involucraba el tronco brachiocefálico derecho. Una vez que se entra en circulación extracorpórea, se para el corazón, lo primero que se hace es abrir la aorta ascendente, y ahí voy a ir un poco describiendo todo lo que se habló, todas las interpretaciones sobre la patología de este paciente. La válvula aórtica era una válvula tricúspide que tenía múltiples vegetaciones, pero eran pequeñas. Las vegetaciones eran pequeñas y la válvula tenía los bordes libres que estaban retraídos y faltaban la sustancia por la endocarditis. Se exploró la CIB, que era muy pequeña. En realidad el tabique interventricular no se vio la CIB desde la parte transaórtica, ni se vio ningún signo subanular de infección, ni abscesos ni vegetaciones. Y la cirugía consistió en cambiar la válvula aórtica por una prótesis mecánica. El parche que tenía de la cirugía previa de la hipoplasia aórtica era un parche que más o menos tenía una altura a los 3 centímetros del plano valvular, es decir, que el pseudoaneurisma de la aorta ascendente no tenía ninguna relación con la cirugía previa, no era a nivel de la sutura, sino que era más alto. Eso generalmente es secundario a la colonización secundaria bacteriana. Probablemente, casi con seguridad, la endocarditis primaria fue de la válvula aórtica. Quizá fue paradojal por esa pequeña CIB, pero fue casi seguro por la válvula aórtica. Con paro circulatorio se resecó toda la aorta ascendente y toda la parte del callado se extirpó hasta la carótida izquierda. Y eso se sustituyó con una prótesis, un tubo protésico, y se hizo la ligadura y la resección de la parte proximal del tronco brachiocefálico derecho, y se le hizo un bypass desde el tubo al tronco brachiocefálico derecho. Y con paro circulatorio se exploró el pseudoaneurisma de la aorta descendente, y todas esas masas que se veían en el eco intraoperatorio eran grandes vegetaciones que emergían a la aorta desde ese pseudoaneurisma. Se le hizo la resección de las vegetaciones y se le cerró la boca del pseudoaneurisma, porque todo fue por vía anterior. Y todo se hizo con perfusión a través de la canulación axilar y a ambas carótidas, con perfusión cerebral anterógrada. Es decir, que en suma, la cirugía consistió en la sustitución de la válvula aórtica. La CIB desde el lado transaórtico no se la localizó. Luego se exploró desde la aurícula derecha retrayendo la válvula tricúspide y solo se vio una pequeña comunicación que pasaba un estilete muy chico que se cerró, pero a pesar de eso después en el eco post-SEC persistía una pequeña comunicación interventricular. O sea que en suma el origen aparentemente era de la válvula, una endocarditis de válvula aórtica, con una colonización secundaria, seguramente una bacteriemia, que involucró la aorta ascendente distal y la aorta descendente distal. Y otra cosa que no lo comentaron es que en la angiotac que teníamos antes de la cirugía, además de las embolias que había en todos esos órganos cerebrales, esplénicas y renales, había un pseudoaneurisma en el eje iliofemoral derecho.
No sé, yo no lo había escuchado, pero bueno, en eso consistió la cirugía. Daniel, dos preguntas técnicas, ¿no? Sí, tremenda intervención. La primera, la válvula es chica, más para una persona joven. Eso se explica, vos le explicás también un poco por la patología inicial del enfermo, es una 19. Y la segunda pregunta, me llamó la atención el cierre simple intimal del aneurisma de la aorta descendente. ¿Era tan chico el cuello como para no precisar un parche ahí? Bueno, lo que pasa es que para acceder generalmente a los pseudoaneurismas de la aorta descendente se requiere una toracotomía, ¿no? O sea, el acceso o la visión que uno tiene desde el callado aórtico en paro circulatorio es muy limitado. Entonces, lo único que se hizo con la intención en un primer tiempo es de cerrar la boca para que no siga embolizando y sacar las vegetaciones, con la idea de una segunda intervención para excluir ese aneurisma, ¿no? El pseudoaneurisma de la aorta descendente. Fue solo para que nos dé unos días para tratar luego la aorta descendente. Correcto. Bueno, muy bien, seguimos. Estamos viendo fotos. Acá estas fotos... De la cabeza del paciente, si no me equivoco, ¿no? Del intraoperatorio, sí, acá lo que se ve a la izquierda, no sé si se ve la que estoy seleccionando, se ve el aneurisma de la aorta ascendente que se asoma a ese nivel. Y bueno, la imagen de la derecha es el resultado luego de la sustitución de la aorta ascendente con el tubo recto y el bypass al tronco brachiocefálico. Muy bien. Seguimos. Acá está una muestra de una de las vegetaciones que se retiraron. Digamos que siguió con el mismo tratamiento antibiótico. Sí. Y bueno, luego de la cirugía ingresa al CTI en shock cardiogénico con alto requerimiento de vasopresores. Presenta una mala perfusión periférica en la evolución inmediata, con marcada isquemia de miembros inferiores a predominio de miembro inferior derecho, recordando que a ese nivel ya se le había realizado un bypass el 30 de junio. Se le solicita un ecodoppler arterial del miembro inferior derecho, que evidenció una poplitea permeable, con el bypass poplitea tibial anterior permeable, y a nivel de la tibial anterior, si bien estaba permeable en su origen, se evidenció un flujo monofásico y se ocluía distalmente con una pedia colapsable y exangua. Por esta razón se pidió, en realidad se realizó consulta con cirugía vascular y se solicitó una arteriografía del miembro inferior derecho urgente para poder definir la conducta a seguir. De la arteriografía del miembro inferior derecho se evidenció una ilíaca primitiva permeable con la imagen distal compatible con el pseudoaneurisma, que ya había sido visto previamente en la angiotomografía, la poplitea permeable, hasta el nacimiento del puente del bypass, que también se encontraba permeable, y bueno, dado que en realidad la idea era ver cómo se encontraba el bypass realizado previamente, y al encontrarse con permeabilidad sin estenosis, se decidió mantener una conducta expectante, y quedó pendiente la resolución del pseudoaneurisma ilíaco y de la aorta descendente también posteriormente. Luego evolucionó con buena perfusión en miembro inferior derecho, y no presentó ningún otro síntoma de isquemia. Bueno, de la evolución posterior tuvo un despertar tranquilo en el CTI, con desorientación temporoespacial inicial, la fase de expresión, y se objetivó una plegia derecha. Se extuvo a las 50 horas del posoperatorio bajo BNI y luego tuvo una buena tolerancia clínica respiratoria. En la hemodinámica con descenso progresivo de las drogas vasoactivas hasta que se logran suspender al cuarto día del posoperatorio.
y evolucionó luego favorablemente, mejoría de la plejía derecha teniendo a la alta solo una pared hacia el miembro superior derecho que logra vencer la gravedad, con mejoría también de la fascia y mejoría de la comunicación del paciente. Se realiza un ecocardiograma transtorácico de control que evidencia que la prótesis mecánica aórtica estaba normofuncionante y con gradientes habituales y una leve insuficiencia protésica, ¿sí? Con una leve insuficiencia mitral también, una FEBI conservada. La tomografía de cráneo de control evidenció un área de isquemia configurada en la región ganglio-basal izquierda y sin efecto de masa significativo adicional. En lo infeccioso, el paciente se mantuvo apirético con leucocitosis en descenso. Los cultivos fueron todos negativos, salvo el cultivo de trombo extraído en el procedimiento endovascular, que desarrolló un estafilococo hemolítico, como habíamos nombrado, y en ese momento se valoraba con equipo de infectología. Se planteó cambiar la cobertura agregando linezolida al plan y manteniendo la vancomicina y la ceftriaxona, cumpliéndose en ese tratamiento 19 días. Luego el egreso a sala a los 10 días del postoperatorio mantuvo una buena evolución. En conjunto con infectólogo se sugiere completar 6 semanas de tratamiento con linezolid, rifampicina y ceftriaxona suspendido la vancomicina, y mantener un tratamiento supresivo crónico con doxiciclina, trimetoprim, sulfamethoxazol indefinidamente, ¿sí? Por tratarse de un germen que puede tener colonias residuales en un paciente que ya fue multiintervenido, tanto con cirugía cardíaca como endoprótesis, una reinfección o una recidiva de la infección puede ser fatal. En el Ateneo Clínico de Cirugía Cardíaca se resolvió el traslado al Hospital Maciel para resolución de tanto de los pseudoneurismas en el sector proximal de la aorta descendente y en el ilíaco derecho. Antes de la data se realiza una nueva angiotomografía el 16 de julio, ¿sí? Que evidencia la permanencia del pseudoaneurisma en la porción proximal de la aorta descendente de 2,5 centímetros y también otro pseudoaneurisma a nivel de la arteria ilíaca derecha, ¿sí? Para lo cual se lo traslada al Hospital Maciel para tratamiento por el equipo de cirugía cardíaca, de cirugía vascular. No se visualizaron además vegetaciones que se observaban en las tomografías previas, la luz aórtica, y bueno, lo que habíamos nombrado los pseudoneurismas tanto en la aorta descendente como en la ilíaca primitiva derecha. Bueno, ahora invitamos al doctor Juan Martín para que nos ilustre un poco sobre los dos procedimientos que hicieron endovasculares en el Hospital Maciel, primero sobre la ilíaca derecha y luego sobre la endoprótesis colocada en posición aórtica. No sé si está por ahí. Sí, estoy por aquí. Bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Ariel? Buenos días a todos y bueno, muchas gracias por invitarnos a participar en este Ateneo. El paciente estando en sala se mantuvo una pirexia desde el punto de vista infeccioso, todos los controles eran dentro de límites normales y la estrategia que se planeó fue por un problema fundamentalmente de tamaño. Nos pareció que el pseudoneurisma ilíaco tenía prioridad frente al tratamiento del aneurisma del callado, que teníamos la certeza que se había mantenido más o menos estable, en tanto que el del eje ilíaco había aumentado de tamaño. Por suerte, en ese aneurisma, en ese eje ilíaco, como se aprecia claramente en la angiografía, existía una obstrucción de la arteria hipogástrica, lo cual probablemente sea o directamente el pseudoneurisma con el ostium de la hipogástrica. Lo cierto es que
Se planeó, estuvimos discutiendo si hacerle una cirugía arterial directa o colocarle stent cubiertos, y se optó por la segunda opción, por comportar menor riesgo en un paciente que, bueno, que por cierto estaba bastante desnutrido, y sería un procedimiento relativamente sencillo y con éxitos muy buenos. En definitiva, en ese sector se colocaron 2 stents expandibles por balón, cubiertos con PTFE, con el conocido Boretex. Y bueno, no sé si tenés el resultado tú ahí para mostrar. Lo tenemos. Bueno, aquí tenemos el resultado de la perfusión de la hipogástrica por colaterales y la ausencia de fugas hacia el pseudoaneurisma. En el postoperatorio, bueno, el paciente se comportó sin ninguna alteración, tampoco hubo un ascenso de los marcadores infecciosos, tampoco hubo fiebre, de forma tal que en esas circunstancias se planeó para realizarse el implante de una endoprótesis a nivel del callado aórtico. Vale decir que este era un callado, como se ve en los pacientes jóvenes, era una aorta, entre comillas, sana, con unos diámetros entre 18 y 20, por lo cual hubo que colocarle una endoprótesis de 22. No hay endoprótesis en nuestro medio más chicas. Sí. Una pregunta. Antes de pasar al tratamiento de la aorta descendente. Acá en el chat preguntan si la femoral profunda, acá no veo bien para abajo en la geografía, si la femoral profunda se ocluyó. No, la femoral profunda estaba permeable. Post-stent también. Sí, bueno, sí. No veo bien para lo que estaba ocluida, antes era la hipogástrica. Lo que está ocluido tanto en la tomografía como en la angiografía de control del bypass es la hipogástrica. Igual con una sola hipogástrica, la del otro lado alcanza. No, además la suplencia que tiene es muy buena porque se rellena prácticamente al mismo tiempo que transcurre el contraste por el eje ilíaco. Es decir, la suplencia que hay de izquierda a derecha es muy buena. Perfecto. Y yo pienso que la femoral profunda no está en campo acá. Por eso, ¿no? Exacto. ¿Ah? Vamos entonces a la aorta descendente. Bueno, entonces, como le decía, digo, la imagen tomográfica que tiene el paciente es muy típica de un pseudoaneurisma y no de un aneurisma. Y ni que hablar si es en el contexto infeccioso que tenía este paciente. Tenía una aorta, como dijimos, de 18 a 20 milímetros, por lo cual se resolvió implantar una endoprótesis de 22 milímetros, tratando de sobredimensionar lo mínimo posible, en el entendido que era una aorta, vuelvo a reiterar, entre comillas, sanas. Tenía la peculiaridad que el pseudoaneurisma se originaba a 5 milímetros distal al borde izquierdo de la subclavia, y la distancia que había entre la carótida interna, la carótida primitiva, izquierda y la subclavia izquierda era aproximadamente de 5 milímetros. Por tanto, esto hacía que teníamos, incluyendo la subclavia que medía 8 milímetros, teníamos 18 milímetros de fijación proximal en gran curva, en tanto que en la pequeña curva estábamos casi que por fuera de la SIFU, porque teníamos 15 milímetros nada más. Por tanto, el implante de la endoprótesis tenía que ser lo más preciso que pudiéramos y tratar de, inclusive, de llegar hasta el borde izquierdo de la carótida izquierda. En cuanto a la prótesis que había en nuestro medio, era una prótesis de 150 milímetros con free flow. Esto último no es lo adecuado. El free flow es un stent proximal que no está cubierto por tela, y este stent proximal puesto en aortas sanas o en aortas patológicas puede muchas veces generar una pequeña fracción de la íntima y una disección proximal, que en este caso, como había un tubo en
en la aorta ascendente no sería el problema. Es decir, que teníamos básicamente dos problemas. Uno es la zona de anclaje y otro el free flow. Bueno, se realizó el implante y en el implante, como ustedes pueden ver, no se ve, se ve un relleno tardío de la arteria carótida izquierda. Y si bien se le palpaba un pulso, este pulso era más débil que la de la derecha. Y teniendo en cuenta que las chances de oclusión futura total de esa carótida eran reales y que tampoco teníamos la certeza de qué sector del ostium estaba permeable o qué sector estaba ocluido, se resolvió para evitar problemas y salir del inconveniente y riesgo de obstrucción de carótida primitiva izquierda, colocar un stent cubierto de forma tal desde la carótida primitiva izquierda en forma retrógrada por abordaje directo de la carótida primitiva, colocar un stent de forma tal de desplazar la tela de la endoprótesis y repermeabilizar el ostium de la carótida primitiva izquierda. Eso hicieron por la misma carótida. Sí, por vía retrógrada, por acceso retrógrado. Correcto. ¿Y la subclavia? Porque la subclavia quedó ocluida, le pusimos un plug de salida. Porque, como aquí se puede apreciar claramente, el motivo de la oclusión de la subclavia era porque indudablemente esto podía generar un pasaje del sector proximal de la aorta a subclavia y a través de la subclavia rellenar el pseudoaneurisma. Es decir, que quedara una fuga de tipo 1, es decir, una presurización de ese pseudoaneurisma. Por eso se ocluyó la subclavia. La pregunta que probablemente va a surgir es, habiendo ocluido la subclavia, ¿por qué no se revascularizó? Particularmente teniendo en cuenta los riesgos de paraplegia o isquemia medular que pueden existir. Al colocar una endoprótesis de 150 milímetros y en la localización que se le coloca a uno, ocluyendo subclavia, evidencia no vamos a hablar de evidencia, sino que hablamos de recomendaciones de expertos. Las recomendaciones que hacen los expertos como que no tiene indicación la revascularización de la subclavia en estas circunstancias, es decir, oclusión de subclavia con un implante, una endoprótesis inferior a 200 milímetros de longitud. Bien. El plug naturalmente se colocó por vía retrógrada desde un acceso humeral y se dejó permeable la arteria vertebral. La vertebral izquierda. Conceptualmente esto, si uno le hace un ecodoppler, probablemente ahora hemodinámicamente debe existir un robo. Pero lo que se ha visto y la poca experiencia que tenemos nosotros es que la oclusión de la subclavia excepcionalmente da sintomatología en el miembro superior, así como también es raro que dé sintomatología cerebelosa. De los infartos cerebelosos que hemos tenido, que fueron hace mucho tiempo, al inicio, cuando hacíamos abordajes y intentábamos ligar quirúrgicamente la arteria subclavia en sentido proximal a la vertebral. Siempre nos quedaron dudas de si esos infartos o esas patología neurológica cerebelosa que ocurría posterior de este tipo de cirugía no se debía más que a la oclusión, a el manoseo, disección, oclusión, obstrucción de la vertebral, siendo que esto, cuando uno lo hace en forma endovascular sin manoseo de la vertebral y emboliza o ocluye proximal a la vertebral, no hemos tenido alteraciones desde el punto de vista neurológico de tipo de infartos cerebelosos. El tema es que,
La subclavia se usa muchas veces fundamentalmente en niños pequeños para la cirugía de corrección de aorta y no pasa absolutamente nada con ese miembro superior izquierdo. Ahora, cuando ya uno deja la etapa pediátrica y se va a formar un adulto, los mecanismos de compensación son cada vez más escasos. En este caso, usted está cerrada la subclavia en el origen con un plaque y se revasculariza la vertebral, que es la primera rama de la subclavia. Ahora, es muy posible que el flujo esté invertido, no que la vertebral irrigue, sino que desagote o robe lo de la vertebral derecha, si no me equivoco. Sí. Ahora, bueno, está bien, vos decís que eso a veces no genera muchos síntomas, pero es posible que sea un conducto que más de salida que de entrada de sangre. Tú decís que no... Que esté robando de la vertebral derecha. Que esté robando Exacto, es lo que decía. Es decir, hay gente que recomienda antes de hacer este tipo de procedimientos, de hecho, hacer una radiografía para evaluar la suficiencia del polígono Willis, para tener la certeza real de que la obstrucción no va a producir ninguna sintomatología de robo propiamente dicho a nivel cerebral y cerebeloso, ¿no? Y no debe tener pulso izquierdo, ¿no? Pulso no tiene. No. Bueno, tremenda cirugía. De todas formas, frente a cualquier sintomatología, si tiene, qué sé yo, una claudicación del miembro superior izquierdo, o cuando moviliza el miembro superior izquierdo empieza con mareo o alteraciones en la marcha, es decir, elementos de insuficiencia circulatoria cerebral o cerebelosa, siempre está la chance no exenta de morbilidad de hacerle un bypass carótido axilar. Bypass que sí hacemos, y lo hacemos sí en forma sistemática cuando se colocan endoprótesis de 200 milímetros o mayores, o cuando coexiste una cirugía aórtica en otro sector a lo largo de la aorta, o cuando se va a cubrir toda la aorta descendente, en fin. Hay toda una cantidad de cosas que están escritas que, vuelvo a reiterar, no es evidencia, son recomendaciones que nosotros naturalmente, como debido al volumen que tenemos, no vamos a hacer un estudio doble ciego, sino más que nada obedecer lo que nos dice la gente que tiene grandes volúmenes, ¿no? Te hago la última pregunta antes de empezar a la revisión por lo avanzado de la hora. ¿Por qué, aunque sea opinión de expertos, por qué la longitud de la endoprótesis colocada pensás que influye sobre la permeabilidad de los vasos del cuello? Porque cuanto más larga sea, estamos entrando en la aorta torácica, en la aorta descendente. Lo que dicen es pura y exclusivamente mecánico. Es decir, la isquemia medular se debe nada más ni nada menos que a la obstrucción de las arterias medulares, o la nutrición, las arterias que nutren a la médula. Y de acuerdo a los estudios que hay, se habla de 200 milímetros o más. Sí. Por debajo de los 200 milímetros, como que no habría una indicación real de revascularizar la subclavia. Yo lo entendí. Pero lo que no me cuadra es el racional para pensar que entre 15, si por abajo de 20 no, y por arriba de 20 sí. Es por la cantidad es por la cantidad de arterias de perfusión medular que tú ocluís. Es decir, tenés 5 centímetros más, en 5 centímetros por lo menos ocluís 4 más. Claro, pero la subclavia, ¿en qué ayuda? La subclavia te ayuda por todo el circuito de la vertebral y mamaria. La mamaria lo entiendo, la vertebral no va para arriba, pero bueno, esta es la recomendación. Fenómeno. Bueno, Juan, muchísimas gracias por... No, al contrario, un placer. Y le damos paso entonces a la revisión del tema. Ok. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias por haber participado, los dos. No, adelante.
Así que seguimos con la revisión. Bueno, el síndrome de Williams es una enfermedad infrecuente, una incidencia de 1 cada 7.000 a 10.000 vivos. Predomina en el sexo femenino, excepcional en el hombre, y se caracteriza por discapacidad intelectual leve a moderada, personalidad con características únicas, rostro distintivo y anomalías cardiovasculares. Tiene un fenotipo característico de cara de duende, y las alteraciones cardiovasculares se caracterizan sobre todo por estenosis arteriales sistémicas, siendo la estenosis supravalvular aórtica la más común de ellas, teniendo también alta incidencia de estenosis supravalvular pulmonar, con un riesgo mayor de isquemia miocárdica, deterioro hemodinámico agudo y muerte. Aórtica, no pulmonar. ¿Cómo? Estenosis aórtica, supravalvular. Estenosis aórtica supravalvular y estenosis pulmonar supravalvular y periférica son las alteraciones vasculares más comunes. Hay un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y una alta incidencia de hipertensión en el 40% de los pacientes con este síndrome. ¿Sí? Lo neurológico se caracteriza por déficit intelectual, con hipotonía axial e hipertonía periférica, ataxia y temblores, y luego hallazgos en la mayoría de los sistemas, en el sistema auditivo, oftalmológicos, dentales, gastrointestinales, urinarios, musculoesquelético. Eso es un poco explicado por la alteración genética que genera esta enfermedad, que es una lesión de 1,5 millones de bases en el cromosoma 7, ¿sí? Afectando 28 genes que son los responsables de las características clínicas de estos pacientes, y dentro de esos genes, centrándonos un poco en lo cardiovascular, el gen más afectado y que da lugar a las alteraciones de tipo vascular es la lesión del cromosoma del cromosoma que da lugar al gen de la elastina, ¿sí? Cuando se genera esa alteración y ese déficit de elastina, se pierde elasticidad de la vasculatura, ¿sí? Se da también una proliferación de la íntima y sobre todo del músculo líquido, aumentando lo que es el espesor íntima media, ¿sí? Y eso da lugar a estenosis de las arterias, que puede ser de muchísimos territorios. ¿Sí? En general se dan estenosis en forma de reloj de arena, pero pueden darse también alteraciones estenóticas de forma más difusa. ¿Sí? El diagnóstico se realiza sobre todo por las características clínicas que nombramos, ¿sí? Que son de lo más variadas, y un test de hibridación in situ, un test de FISH, ¿sí? Que lo que busca justamente es la hibridación del gen de la elastina, ¿sí? Para confirmar el diagnóstico en este tipo de pacientes. Bueno, en cuanto a la evidencia científica, la evidencia es muy escasa, ¿sí? De lo más general que podemos encontrar entre síndrome de Williams y enfermedad cardiovascular es esta revisión publicada en 2010 en el American Journal of Cardiology, donde se analizan las historias de 270 pacientes entre 1980 y 2008, ¿sí? Donde se realizaba un relevamiento de las enfermedades cardiovasculares que tenían cada uno de ellos y el seguimiento en el tiempo de esos pacientes. ¿Sí? De los resultados está a destacar, es una gran prevalencia de estenosis supravalvular aórtica, un 45%, en su mayoría leve, aproximadamente un cuarto de ellas era severa, y como vamos a ver tenía poca tendencia a la progresión. En general los que eran intervenidos quirúrgicamente, que fueron la gran mayoría de ellos, ¿sí? Una minoría, un solo paciente del estudio fue intervenido por catéter, ¿sí? Y la gran mayoría, el 97%, fue intervenido quirúrgicamente. Una alteración importante, como decíamos, también muy prevalente en este tipo de pacientes, un 37% son las alteraciones, las estenosis pulmonares periféricas,
¿sí? Que en su gran mayoría eran leves y no terminaban tanto en intervención. La mitad de los pacientes no terminaban en una intervención. ¿Sí? Y la estenosis supravalvular pulmonar también con un poco menos de prevalencia, un 12%, ¿sí? Y terminaban tampoco una gran cantidad en intervención. Y como tenía nuestro paciente, ¿sí? Un defecto del septum ventricular, una CIB, que se dan un 13% de los pacientes, y en su gran mayoría, esto sí, son pacientes que se presentan con CIB chicas, ¿sí? Muchas veces ni siquiera son intervenidas. Después, acá destacamos las más importantes, pero hay estenosis vasculares en distintos territorios, hasta anomalías coronarias, que se da con una frecuencia mucho más baja. En cuanto a la severidad de la estenosis supravalvular aórtica, la mayoría de ellas eran entre leve y moderadas, ¿sí? Siendo un 25% severas. Y lo que podemos ver acá es lo que nombrábamos un poco, que las que eran severas, ¿sí? Las estenosis supravalvulares aórticas severas, terminaban con una intervención, sí o sí, prácticamente ninguna no se intervenía a lo largo del tiempo. Que lo que podemos ver es la edad a la intervención, ¿sí? Y vemos que a los 30 años ya habían sido intervenidos quirúrgicamente la gran mayoría de los que tenían estenosis supravalvular severa. Los que tenían estenosis supravalvular leve a moderada tenían menos evolución a la progresión. Los que eran leves tenían muy poca progresividad a la progresión. Las moderadas fueron pocos casos los que terminaban intervenidos. En cuanto a lo que es síndrome de Williams asociado a endocarditis infecciosa, hay solo 4 reportes clínicos en el mundo. El primero fue publicado en 1988 por un grupo coreano, y de los 4 casos el que más se asemeja a nuestro paciente, si bien... No se oye. Se fue el audio. Diagnosticado, ¿sí? La estenosis supravalvular aórtica que todavía no había sido resuelta. Se le realiza un cateterismo al paciente, ¿sí? Y 15 días luego de eso presenta un cuadro compatible con endocarditis, donde se detecta un pseudoneurisma en la arteria cerebral media, ¿sí? Y desarrollan hemocultivos un Streptococcus parasanguis que comienza a ser tratado con ceftriaxona y doxycyclina. Se realizaron en ese paciente 2 intervenciones neuroquirúrgicas para reparación del pseudoneurisma, ¿sí? Y la cirugía cardíaca para remoción de las vegetaciones y reparación de la estenosis supravalvular aórtica. Acá vemos unas imágenes post-procedimiento y preprocedimiento, donde vemos las vegetaciones que tapizaban, le hicieron un ecocardiograma que tapizaban las vegetaciones, toda la aorta ascendente y callado, y vasos de cuello, como se presentó a nuestro paciente. Se plantea en este estudio que la endocarditis asociada a este síndrome podría generar el síndrome algún tipo de predisposición, ¿sí? Plantean que puede ser por la estenosis supravalvular, que genera un aumento del jet de flujo y turbulencia, que puede dar en un paciente con una pared de aorta patológica una lesión de la íntima, y puede predisponer a microorganismos que se puedan adherir a ese lugar y generar las vegetaciones que se dieron parecidas en este caso, al caso nuestro, que tapizaban toda la aorta ascendente y el callado. Bueno, eso es más o menos todo. El tema es muy escaso. Yo solo quiero comentar esto. Pues el síndrome de Williams es algo tremendamente raro. Este muchacho, este paciente tuvo los 7 males de Egipto, todos juntos, y bueno, se trató de una forma tremenda, por suerte con una buena evolución, y los invito a que publiquen en este caso, porque tú acabas de demostrar que es escasísima esta asociación con endocarditis infecciosa. Por lo tanto, creo que vale mucho la pena que intentes publicarlo.
Lo que sí digo, yo siempre comento de que cuando se hace una revisión, primero fijarse si hay, además de lo internacional, pero es más fácil por base de datos, si hay algo a nivel nacional y en la RUC puntualmente. Y hay, o sea, pero eso no lo encontraba. La doctora Elena Joffe, que era la esposa de un ex profesor agregado nuestro, Juan Carlos Canesa, se había dedicado mucho a esto, a este cuadro puntualmente, y tiene alguna publicación en la revista Uruguaya de Cardiología que hubiera sido lindo de traer. De todas maneras, ya para terminar, les agradezco la presentación muy prolija, muy bien documentado. Un gusto volver a hablar con amigos como Nicolás, Juan Martín y Daniel. Los felicito a ustedes por la prolijidad y acordate, si busquen eso en la RUC, que está bastante bueno, pues ya dedicó muchísimo tiempo a esta patología tan rara. Bueno, vamos a terminar. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, hasta luego.